Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Danger Romance. Eres muy atractivo basados en el libro. ¿Tienes miedo? No lo tengo. Antes no había dinero en la casa para pagar la tarifa, por lo que a menudo se cortaba la electricidad. Entonces, ¿cómo podía tener miedo a la oscuridad? Cada vez que Kang escuchaba a Cylon hablar sobre su vida rota, se sentía muy triste. Él no quiere lidiar con esto todo el tiempo, pero era inevitable. En ese momento, Cylon no lo conocía. Si era el presente, alguien como Kang no dejaría sufrir a sus amigos. Pero es posible que ahora tengas miedo, porque si sigues instruyéndome de esta manera, tu casa nunca más tendrá un apagón. Los ojos color negro azabache estaban llenos de gratitud, mirando a Kang, que estaba hablando con una expresión seria. Sin embargo, alguien como Cylon no tuvo tiempo de permitirse ser tan débil, porque incluso si continuaba siendo el tutor de Kang, eso no significaba que la persona frente a él lo cuidaría por el resto de su vida. La carga de Cylon era demasiado pesada para poder atraer a otros para que lo ayudaran a llevarla. Espera un minuto, saldré primero. Podemos encender las velas esta noche. Después de decir eso, Kang desapareció por unos minutos antes de regresar, sosteniendo una vela perfumada en un frasco de vidrio grande y algunas velas perfumadas pequeñas en el piso. La luz naranja de las velas era lo suficientemente brillante como para ayudarlos a verse a la cara y ver todas las palabras del libro sin dificultad. La ventana está entreabierta. El viento fresco de la lluvia a veces entra, a veces es como encender el aire acondicionado. Cylon puso el libro marcado frente a Kang y vio que la otra parte no preguntaba nada, estudiando constantemente el contenido del interior. Solo bajó la cabeza para mirar el libro. Sus delgados labios se movieron levemente, recitando en silencio las fórmulas físicas para no molestar a la otra persona. No se centró en el libro, sino que se volvió hacia su cara. Cuando te enfocas en algo, te ves muy atractivo. ¿Qué pasa? Cylon de repente miró al otro como si no estuviera seguro de lo que había oído. Kang, que reaccionó rápidamente, se aclaró la garganta y pasó a otro asunto. Dije que tus ojos son hermosos. ¿Mis ojos? Cuando sonríes tus ojos son como una luna creciente. Si digo ojos bonitos, creo que los tuyos son mucho más bonitos. ¿Los míos? Se ve muy poco fiable. Cylon vio que se mencionó la otra parte y lo miró con los ojos muy abiertos. Inmediatamente se rió, pero muy encantador. Entonces, ¿te gusta? La pregunta fue como un puño despiadado golpeando el pecho de Cylon. Lentamente cerró la boca que estaba abierta como si no pudiera respirar. ¿Por qué te ves sorprendido cuando te hago esa pregunta? Entonces, ¿qué estás pidiendo? Solo tienes que responder sí o no. Kang dijo seriamente, si digo que no me gusta, definitivamente me echarás al balcón para dormir. Entonces eso significa, bueno, me gusta. Cylon hizo un conjunto de altavoces, pero nadie lo tiene más claro que él. En este momento su corazón late muy rápido, temeroso de ser escuchado por la persona que está sentada frente a él. Me gusta también. Las palabras de Kang hicieron que la persona que no había podido calmarse tomara una respiración profunda, aunque Cylon tenía muy claro que lo que quería decir el hablante era diferente de lo que necesitaba escuchar. ¿Qué te gusta? Me gusta el presente. ¿Eso significa que te gusta estudiar mucho para prepararte para el examen? ¿Quién dijo que me gusta esto? Kang se rió. Quiero decir, no sé por qué, pero realmente me gusta el ambiente. No puedo decirlo, pero me siento muy cómodo. Dos pares de ojos se miraron a la luz parpadeante de la vela naranja. Un fuerte viento soplaba desde la ventana. El olor de las velas hacían que la gente se relajara, haciéndoles casi olvidar que estaban preocupados por estudiar. Kang una vez más rompió el silencio. Es bueno tenerte a mi lado.